En la entrañable vecindad de El Chavo del Ocho, donde las risas y las travesuras eran el pan de cada día, hubo un capítulo que dejó a muchos importante que buscaba realmente en la vecindad. Acompáñanos en este recorrido donde desentrañaremos todos los secretos y el humor detrás de este memorable capítulo. Desde que lo conocimos, don Ramón fue un hombre con una peculiar filosofía de vida, trabajaba lo menos posible y huía de doña Florinda lo más que podía. Sin embargo, en este episodio, lo vemos adoptar un nuevo oficio, el de ropavejero. Con un costal al hombro y una actitud que combinaba la pereza con el ingenio, don Ramón se paseaba por la vecindad gritando: se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierro viejo que vendan. Pero lo curioso de su actitud no era solo su esporádico entusiasmo por el trabajo, sino el hecho de que parecía buscar algo en particular. Cada vez que recogía un objeto, lo inspeccionaba con detenimiento y murmuraba algo para sí mismo. ¿Sería que esperaba encontrar un tesoro escondido entre los cachivaches de la vecindad? ¿O acaso se trataba de una artimaña para evitar a doña Florinda y sus temidas cachetadas? Lo cierto es que este giro en su historia nos mostró una faceta más creativa del personaje, donde su picardía e ingenio salían a relucir más que nunca. Como era de esperarse, el Chavo y Kiko no tardaron en involucrarse en la travesura. La idea de que don Ramón recogiera objetos viejos encendió la chispa de la imaginación de los niños, quienes de inmediato comenzaron a buscar cosas que pudieran vender para ganarse unas monedas. El Chavo, siempre con su característica ingenuidad, llevó una vieja tabla que había encontrado en el patio, convencido de que era un objeto valioso. Kiko, por su parte, intentó venderle a don Ramón un juguete roto, asegurando que era una antigüedad muy valiosa. La competencia entre ambos por ver quién conseguía vender más cosas se volvió el punto central del humor en esta parte del episodio. En un momento, el Chavo intentó venderle a don Ramón su famoso barril, argumentando que era un mueble de colección. La expresión de don Ramón al escuchar eso fue simplemente impagable. «Chavo, pero si tú vives ahí», le dijo, mientras el niño insistía en que se lo comprara. Por supuesto, la situación se tornó aún más caótica cuando los niños comenzaron a sacar cosas que no debían, como una de las escobas de la bruja del 71 y la cacerola de doña Florinda, lo que desató una serie de enredos y enojos en la vecindad. Como era de esperarse, la presencia de don Ramón en su nuevo rol no pasó desapercibida para doña Florinda. Al verlo con su costal de ropavejero, su primera reacción fue de total indignación. «Esto es el colmo, primero es un vago y ahora un ropavejero», exclamó, mientras se cruzaba de brazos con su ya clásica expresión de desaprobación. Sin embargo, el momento cumbre llegó cuando doña Florinda descubrió que entre las cosas que don Ramón había recogido, estaba una cacerola idéntica a la suya. Con ojos entrecerrados y un tono de voz que helaba la sangre, preguntó: «Don Ramón, ¿de dónde sacó esta cacerola?». La expresión de terror en el rostro del pobre don Ramón fue suficiente para saber que la situación estaba por salirse de control. A partir de ahí, la escena fue un torbellino de situaciones cómicas, doña Florinda persiguiendo a don Ramón, el profesor Girafales llegando en el momento menos oportuno, y el Chavo intentando recuperar su barril mientras todo a su alrededor se volvía un caos. Todo esto acompañado por el clásico slapstick de El Chavo del Ocho, donde los golpes y malentendidos eran el ingrediente principal del humor. Este episodio se convirtió en uno de los más recordados por su ingenioso guión y el carisma de los personajes. Los malentendidos entre don Ramón y doña Florinda, la picardía del Chavo y Kiko, y la desesperación de los vecinos al ver cómo sus pertenencias terminaban en el costal del ropavejero, hicieron de esta historia una joya del humor televisivo. Además, no podemos olvidar los pequeños detalles que hicieron este episodio tan especial. Desde las expresiones exageradas de don Ramón hasta los clásicos ta, 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 te-a-a-a de Kiko, cada escena estaba diseñada para arrancar una carcajada del público. Incluso hubo un momento donde la bruja del 71 intentó venderle a don Ramón una caja misteriosa, asegurando que contenía algo muy especial. Al abrirla, todos se llevaron una gran sorpresa: era una fotografía de don Ramón de cuando era joven. El desconcierto del protagonista y la risa del público fueron la guinda del pastel en este episodio lleno de situaciones inesperadas. La historia alcanza su punto máximo cuando don Ramón, al darse cuenta de que estaba acumulando demasiados objetos inútiles, decide venderlos a los propios vecinos.
Aquí comienza un caos absoluto. Doña Clotilde quiere recuperar su escoba, doña Florinda exige su cacerola, el profesor Girafales descubre que su libro de poesía ha desaparecido y hasta el señor Barriga se involucra al notar que falta un cojín de su oficina. El Chavo, por supuesto, intenta mediar en la situación, pero como siempre, sus intentos solo agravan el problema. Entre confusiones y discusiones, don Ramón termina escapando con su costal a cuestas mientras la vecindad entera lo persigue. Más allá de las risas, este capítulo reflejó perfectamente la dinámica de El Chavo del Ocho, el ingenio de don Ramón para sobrevivir sin trabajar demasiado, la eterna enemistad con doña Florinda, la ingenuidad del Chavo y el espíritu competitivo de Kiko. Fue una mezcla perfecta de comedia, enredos y situaciones absurdas que hicieron de este episodio uno de los más recordados. Si eres fan de El Chavo del Ocho y quieres seguir disfrutando de estos momentos llenos de nostalgia y diversión, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Dale like si te ha gustado este análisis y deja en los comentarios cuál es tu episodio favorito de la serie. Nos vemos en la próxima historia de la vecindad más querida de la televisión. En la entrañable vecindad de El Chavo del Ocho, donde las risas y las travesuras eran el pan de cada día, hubo un capítulo que dejó a muchos intrigados y con una gran carcajada. Esta vez, don Ramón apareció con un nuevo oficio, el de ropavejero. ¿Qué había detrás de este curioso episodio? ¿Por qué don Ramón decidió cambiar su habitual pereza por la ardua tarea de recoger cosas viejas? Y lo más importante, ¿qué buscaba realmente en la vecindad? Acompáñanos en este recorrido donde desentrañaremos todos los secretos y el humor detrás de este memorable capítulo. Desde que lo conocimos, don Ramón fue un hombre con una peculiar filosofía de vida, trabajaba lo menos posible y huía de doña Florinda lo más que podía. Sin embargo, en este episodio, lo vemos adoptar un nuevo oficio, el de ropavejero. Con un costal al hombro y una actitud que combinaba la pereza con el ingenio, don Ramón se paseaba por la vecindad gritando: se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierro viejo que vendan. Pero lo curioso de su actitud no era solo su esporádico entusiasmo por el trabajo, sino el hecho de que parecía buscar algo en particular. Cada vez que recogía un objeto, lo inspeccionaba con detenimiento y murmuraba algo para sí mismo. Sería que esperaba encontrar un tesoro escondido entre los cachivaches de la vecindad. ¿O acaso se trataba de una artimaña para evitar a doña Florinda y sus temidas cachetadas? Lo cierto es que este giro en su historia nos mostró una faceta más creativa del personaje, donde su picardía e ingenio salían a relucir más que nunca. Como era de esperarse, el Chavo y Kiko no tardaron en involucrarse en la travesura. La idea de que don Ramón recogiera objetos viejos encendió la chispa de la imaginación de los niños, quienes de inmediato comenzaron a buscar cosas que pudieran vender para ganarse unas monedas. El Chavo, siempre con su característica ingenuidad, llevó una vieja tabla que había encontrado en el patio, convencido de que era un objeto valioso. Kiko, por su parte, intentó venderle a don Ramón un juguete roto, asegurando que era una antigüedad muy valiosa. La competencia entre ambos por ver quién conseguía vender más cosas se volvió el punto central del humor en esta parte del episodio. En un momento, el Chavo intentó venderle a don Ramón su famoso barril, argumentando que era un mueble de colección. La expresión de don Ramón al escuchar eso fue simplemente impagable. «Chavo, pero si tú vives ahí», le dijo, mientras el niño insistía en que se lo comprara. Por supuesto, la situación se tornó aún más caótica cuando los niños comenzaron a sacar cosas que no debían, como una de las escobas de la bruja del 71 y la cacerola de doña Florinda, lo que desató una serie de enredos y enojos en la vecindad. Como era de esperarse, la presencia de don Ramón en su nuevo rol no pasó desapercibida para doña Florinda. Al verlo con su costal de ropavejero, su primera reacción fue de total indignación. «Esto es el colmo, primero es un vago y ahora un ropavejero», exclamó, mientras se cruzaba de brazos con su ya clásica expresión de desaprobación. Sin embargo, el momento cumbre llegó cuando doña Florinda descubrió que entre las cosas que don Ramón había recogido, estaba una cacerola idéntica a la suya. Con ojos entrecerrados y un tono de voz que helaba la sangre, preguntó: «Don Ramón, ¿de dónde sacó esta cacerola?». La expresión de terror en el rostro del pobre don Ramón fue suficiente para saber que la situación estaba por salirse de control.
A partir de ahí, la escena fue un torbellino de situaciones cómicas, doña Florinda persiguiendo a don Ramón, el profesor Girafales llegando en el momento menos oportuno, y el Chavo intentando recuperar su barril mientras todo a su alrededor se volvía un caos. Todo esto acompañado por el clásico slapstick de El Chavo del Ocho, donde los golpes y malentendidos eran el ingrediente principal del humor. Este episodio se convirtió en uno de los más recordados por su ingenioso guión y el carisma de los personajes. Los malentendidos entre don Ramón y doña Florinda, la picardía del Chavo y Kiko, y la desesperación de los vecinos al ver cómo sus pertenencias terminaban en el costal del ropavejero, hicieron de esta historia una joya del humor televisivo. Además, no podemos olvidar los pequeños detalles que hicieron este episodio tan especial. Desde las expresiones exageradas de don Ramón hasta los clásicos ta, 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 te-a-a-a de Kiko, cada escena estaba diseñada para arrancar una carcajada del público. Incluso hubo un momento donde la bruja del 71 intentó venderle a don Ramón una caja misteriosa, asegurando que contenía algo muy especial. Al abrirla, todos se llevaron una gran sorpresa, era una fotografía de don Ramón de cuando era joven. El desconcierto del protagonista y la risa del público fueron la guinda del pastel en este episodio lleno de situaciones inesperadas. La historia alcanza su punto máximo cuando don Ramón, al darse cuenta de que estaba acumulando demasiados objetos inútiles, decide venderlos a los propios vecinos. Aquí comienza un caos absoluto, doña Clotilde quiere recuperar su escoba, doña Florinda exige su cacerola, el profesor Girafales descubre que su libro de poesía ha desaparecido y hasta el señor Barriga se involucra al notar que falta un cojín de su oficina. El Chavo, por supuesto, intenta mediar en la situación, pero como siempre, sus intentos solo agravan el problema. Entre confusiones y discusiones, don Ramón termina escapando con su costal a cuestas mientras la vecindad entera lo persigue. Más allá de las risas, este capítulo reflejó perfectamente la dinámica de El Chavo del Ocho, el ingenio de don Ramón para sobrevivir sin trabajar demasiado, la eterna enemistad con doña Florinda, la ingenuidad del Chavo y el espíritu competitivo de Kiko. Fue una mezcla perfecta de comedia, enredos y situaciones absurdas que hicieron de este episodio uno de los más recordados. Si eres fan de El Chavo del Ocho y quieres seguir disfrutando de estos momentos llenos de nostalgia y diversión, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Dale like si te ha gustado este análisis y deja en los comentarios cuál es tu episodio favorito de la serie. Nos vemos en la próxima historia de la vecindad más querida de la televisión. Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés Castillo, conocido por todos como Don Ramón, es uno de los personajes más entrañables de la televisión latinoamericana. Sin embargo, detrás de su inconfundible gorra y su humor tan característico, se encontraba un hombre con una vida personal y una carrera que lo llevaron a convertirse en una leyenda del entretenimiento. Ramón Valdés nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Proveniente de una familia con un profundo arraigo en el mundo del espectáculo, creció rodeado del talento de sus hermanos, entre los que destacaban Germán Valdés, Tintán, y Manuel, el Loco, Valdés. Desde muy joven sintió una gran atracción por la actuación, aunque su camino no estuvo exento de dificultades. Durante sus primeros años en el medio artístico, Ramón participó en diversas producciones cinematográficas, acompañando a su hermano Tintán en películas icónicas de la época de oro del cine mexicano. Su carisma natural y su gran talento para la comedia lo convirtieron en una figura reconocida dentro del ambiente artístico. Sin embargo, su gran oportunidad llegaría a través de la televisión. Fue en la década de 1970 cuando Ramón Valdés se unió al elenco de El Chavo del Ocho, el programa que le daría fama internacional. Su interpretación de Don Ramón, el vecino malhumorado pero entrañable que siempre escapaba de pagar la renta, se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público. Su química con los demás actores, especialmente con Carlos Villagrán, Kiko, y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, hacía que cada escena fuera inolvidable. A pesar del éxito del programa, la relación de Ramón con la producción no siempre fue la mejor. En 1979 decidió abandonar el show debido a diferencias con Roberto Gómez Bolaños y cuestiones salariales. Su ausencia fue un duro golpe para la serie, ya que su personaje era fundamental para la dinámica de la vecindad.
Lejos de los reflectores, Ramón Valdés era un hombre sencillo y muy querido por quienes lo conocían. A pesar de interpretar a un personaje que constantemente tenía problemas económicos, en la vida real llevaba una existencia tranquila y disfrutaba de pequeños placeres como la reunión con amigos y la familia. Ramón tuvo varios matrimonios y una gran cantidad de hijos, a quienes amaba profundamente. Sus seres queridos han contado en varias entrevistas que era un padre cariñoso y bromista, siempre dispuesto a alegrar el día con una de sus ocurrencias. Uno de los aspectos más llamativos de su vida personal era su gran afición por las motocicletas y los automóviles. También era un hombre de costumbres sencillas que prefería un café en casa antes que asistir a lujosos restaurantes. Su humildad y carácter noble hicieron que muchos de sus compañeros de trabajo lo recordaran con admiración y respeto. Después de su salida de El Chavo del Ocho, Ramón Valdés participó en diversos proyectos junto a Carlos Villagrán en programas como A, ¡Qué Kiko! Y en espectáculos de carpa y circo. Aunque su salud comenzó a deteriorarse en los años 80, nunca perdió su espíritu alegre y su amor por el escenario. Lamentablemente, en 1988, Ramón Valdés falleció a los 64 años debido a un cáncer de estómago. Su partida dejó un gran vacío en el corazón de sus seguidores y de la comunidad artística. Sus compañeros de El Chavo del Ocho lo despidieron con emotivas palabras, recordándolo como un hombre noble, de buen corazón y un talento inigualable. Hoy en día, el legado de don Ramón Valdés sigue vivo. Su personaje en El Chavo del Ocho sigue siendo recordado y admirado por nuevas generaciones que descubren el programa. Su influencia en la comedia mexicana es innegable, y su autenticidad lo ha convertido en un referente del humor blanco y familiar. Ramón Valdés demostró que, con carisma y talento, se puede dejar una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Su risa, su expresión de fastidio y su inolvidable, con permisito, dijo Monchito, seguirán resonando en la memoria de todos aquellos que crecieron viéndolo en la televisión. Así, la historia de Ramón Valdés no es solo la de un gran actor, sino la de un hombre que, con su sencillez y su arte, logró conquistar corazones y mantenerse vigente a lo largo de los años. Aquí tienes el capítulo 2 extenso sobre la vida personal y carrera de don Ramón Valdés. Si deseas agregar más detalles o realizar ajustes, dime y con gusto lo mejoramos. Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés Castillo, conocido por todos como Don Ramón, es uno de los personajes más entrañables de la televisión latinoamericana. Sin embargo, detrás de su inconfundible gorra y su humor tan característico, se encontraba un hombre con una vida personal y una carrera que lo llevaron a convertirse en una leyenda del entretenimiento. Ramón Valdés nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México. Proveniente de una familia con un profundo arraigo en el mundo del espectáculo, creció rodeado del talento de sus hermanos, entre los que destacaban Germán Valdés, Tintán, y Manuel, el Loco, Valdés. Desde muy joven sintió una gran atracción por la actuación, aunque su camino no estuvo exento de dificultades. Durante sus primeros años en el medio artístico, Ramón participó en diversas producciones cinematográficas, acompañando a su hermano Tintán en películas icónicas de la época de oro del cine mexicano. Su carisma natural y su gran talento para la comedia lo convirtieron en una figura reconocida dentro del ambiente artístico. Sin embargo, su gran oportunidad llegaría a través de la televisión. Fue en la década de 1970 cuando Ramón Valdés se unió al elenco de El Chavo del Ocho, el programa que le daría fama internacional. Su interpretación de Don Ramón, el vecino malhumorado pero entrañable que siempre escapaba de pagar la renta, se convirtió en uno de los personajes más queridos por el público. Su química con los demás actores, especialmente con Carlos Villagrán, Kiko, y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, hacía que cada escena fuera inolvidable. A pesar del éxito del programa, la relación de Ramón con la producción no siempre fue la mejor. En 1979 decidió abandonar el show debido a diferencias con Roberto Gómez Bolaños y cuestiones salariales. Su ausencia fue un duro golpe para la serie, ya que su personaje era fundamental para la dinámica de la vecindad. Lejos de los reflectores, Ramón Valdés era un hombre sencillo y muy querido por quienes lo conocían. A pesar de interpretar a un personaje que constantemente tenía problemas económicos, en la vida real llevaba una existencia tranquila y disfrutaba de pequeños placeres como la reunión con amigos y la familia.
Ramón tuvo varios matrimonios y una gran cantidad de hijos, a quienes amaba profundamente. Sus seres queridos han contado en varias entrevistas que era un padre cariñoso y bromista, siempre dispuesto a alegrar el día con una de sus ocurrencias. Uno de los aspectos más llamativos de su vida personal era su gran afición por las motocicletas y los automóviles. También era un hombre de costumbres sencillas que prefería un café en casa antes que asistir a lujosos restaurantes. Su humildad y carácter noble hicieron que muchos de sus compañeros de trabajo lo recordaran con admiración y respeto. Después de su salida de El Chavo del Ocho, Ramón Valdés participó en diversos proyectos junto a Carlos Villagrán en programas como A, ¡Qué Kiko! Y en espectáculos de carpa y circo. Aunque su salud comenzó a deteriorarse en los años 80, nunca perdió su espíritu alegre y su amor por el escenario. Lamentablemente, en 1988, Ramón Valdés falleció a los 64 años debido a un cáncer de estómago. Su partida dejó un gran vacío en el corazón de sus seguidores y de la comunidad artística. Sus compañeros de El Chavo del Ocho lo despidieron con emotivas palabras, recordándolo como un hombre noble, de buen corazón y un talento inigualable. Hoy en día, el legado de don Ramón Valdés sigue vivo. Su personaje en El Chavo del Ocho sigue siendo recordado y admirado por nuevas generaciones que descubren el programa. Su influencia en la comedia mexicana es innegable, y su autenticidad lo ha convertido en un referente del humor blanco y familiar. Su imagen ha sido inmortalizada en memes, videos y referencias en otras producciones, lo que demuestra que su impacto va más allá del tiempo. En convenciones y eventos sobre El Chavo del Ocho, su nombre es mencionado con cariño y admiración, reafirmando su lugar en la historia de la televisión. Su familia, incluyendo a sus hijos y nietos, ha mantenido viva su memoria, compartiendo anécdotas y recuerdos de quien fuera un padre amoroso y un amigo leal. Muchos de sus compañeros han coincidido en que Ramón Valdés fue el mismo dentro y fuera de la pantalla, un hombre de corazón generoso y gran sentido del humor. Ramón Valdés demostró que, con carisma y talento, se puede dejar una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Su risa, su expresión de fastidio y su inolvidable, con permisito, dijo Monchito, seguirán resonando en la memoria de todos aquellos que crecieron viéndolo en la televisión. Así, la historia de Ramón Valdés no es solo la de un gran actor, sino la de un hombre que, con su sencillez y su arte, logró conquistar corazones y mantenerse vigente a lo largo de los años.